¿cómo será que se prende esta vaina? Este calor está terrible. Oye, ustedes tienen calor. Sol FM tiene la rifa de un aire acondicionado a todos los suscriptores de YouTube. Sigan a Sol y lean la descripción de cómo concursar con esto. Lo que yo aprendo, cómo que se prende esta vaina con el calor del día. ¿Ustedes creen que al presidente en el día de ayer lo tomaron en su sano juicio? ¿O le dieron la información correcta? Le dieron la información correcta cuando le dijeron en la semanal, cuando él dio la información de que había un protocolo que priorizaba a los estudiantes dominicanos a la hora de entrar a las aulas. Porque realmente no hay ningún protocolo establecido en educación. Decir eso es así. Nunca en la vida. Ni debe existir, porque sería una violación de derechos humanos. Claro. Pero él lo afirmó como que era un protocolo gubernamental. ¿Usted cree que le dieron una información errada? Además, decir eso es de alguna manera aceptar entonces lo otro, que es lo que nosotros hemos estado diciendo que no es posible que pueda ocurrir. ¿Ok? De alguna forma, digo yo, no sé. Yo creo que el presidente fue tomado fuera de contexto. No tenía respuesta. No, de hecho, titubeó mucho en su argumentación. No encontraba cómo salir del paso. La respuesta que la gente quería. Quiso quedar bien. Exacto. Lo que pasa es que ya él tiene la medición, seguro, estadística de cómo eso está impactando la opinión pública. Porque viene siendo muy recurrente la queja de las madres dominicanas que están yendo a la escuela y que están argumentando que le dan prioridad a las madres de niños haitianos. Bueno, eso es lo que se está diciendo. Y el presidente yo creo que fue tomado fuera de contexto porque, primero, aún sea verdad, aún fuese cierto, él no tiene por qué decir que hay prioridad para los dominicanos, aunque haya una política sobre eso. Hay que inscribir a todos los niños que llegan a las escuelas. Ahora, si él le llevan prueba de que realmente las escuelas, para cuidarse con el tema de haitianos, de que no quieren quedar en boca de titulares, de que aquí se está discriminando a los haitianos, cuando hay 17 cupos disponibles y van 3, 4 madres dominicanas y haitianas, dice, todos los haitianos inscríbanlo y agreguen lo que se puedan de los dominicanos. Eso no está correcto tampoco, si fuera cierto, porque debe ser paridad total, ¿verdad? Si están haciendo eso, tampoco está correcto. Si están haciendo eso por el temor de que salga un titular internacional, de que en República Dominicana no se está inscribiendo niños haitianos por ser haitianos, tienen que revisar la política, señor ministro de Educación. Revisen el esquema y digan, esto no es verdad por esto, por estas razones. O si ha pasado casos en esto y en esto y en esto. Adelantémonos nosotros al problema antes de que nos pongan otro titular a circular a nivel internacional con el tema de la discriminación haitiana. Lo que pasa es que hay el tema educación y el tema salud siempre son temas muy delicados. Yo en el caso del tema salud probablemente sea un poquito más radical porque yo creo que hay que darle salud a todo el mundo, pero hay un tema de exceso y de abuso del presupuesto, ¿verdad? Con los extranjeros, que aunque luego que están aquí sea necesario darle la asistencia de salud, creo que es necesario provocar que desde donde vienen hacia acá se detenga para que no siga funcionando. Pero en el caso de la educación, miren qué es lo que sucede. La educación dominicana, al igual que el tema eléctrico, tienen una misma característica y les voy a decir dónde coinciden. Y es que cada año usted debe de ir aumentando la capacidad instalada, en el caso de la electricidad, colocar más plantas para que pueda seguir generando. Y en el caso de las escuelas, seguir construyendo escuelas y nuevas aulas. Porque el crecimiento es vegetativo, porque hay un crecimiento, no se detiene. Hay un crecimiento lógico que todos los años va a seguir creciendo. Inclusive, hace unos años, el principal aporte que hizo el 4% para la educación, lejos de que usted esté de acuerdo con lo que se hizo, de si hubo corrupción o no hubo corrupción, es un tema diferente. Ahora bien, lo que el aporte positivo que trajo el 4%
100% es que teníamos un déficit de 58,000 aulas y se construyeron, por lo menos en los 8 años, se construyeron alrededor de unas 38,000. Era prácticamente una inmobiliaria. El presupuesto claro que sí, es verdad. Una inmobiliaria. Sí, comprando solares y construyendo escuelas. Y es verdad que hoy faltan escuelas todavía. Y es verdad que era una inmobiliaria porque había un déficit de más de 50,000 aulas. Entonces, ¿qué sucede? Se supone que las aulas todos los años hay que construir una cantidad X porque hay una cantidad Pasa lo mismo que los mega de energía. Pasa lo mismo que los vegetativo. Creo que es 70,000. Sí, ahora, escúchame que me encierro. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Que en los últimos 4 años no se ha completado de las 10,000 y pico de aulas que estaban por completar. Eran 700, el PLD, si mal no recuerdo, dejó 700, menos de 800 escuelas por terminar. Por terminar. Sin entrar en las razones. 800. Sí, sin tener que ver con... No, estoy hablando de estructura física. Gris, 760. ¿Cuántas han terminado? No lo sé. ¿De cuánto era el déficit? Pero en ese momento... 58,000 aulas. 58,000 aulas. Entonces, mira, está causando preocupación. Perdón, y si yo no lo sé, para que no se ofendan en el Ministerio de Educación, para que no se ofendan, si yo no lo sé y no lo sabemos aquí, es porque ustedes no lo están comunicando bien. Claro. Simplemente ponemos eso como dato. Mira qué pasa. El no lo sé no es evadiendo una responsabilidad. Yo quisiera saber para poder decirle a la ciudadanía, miren, tantas aulas de las 700 del PLD hay tantas así, este gobierno ha hecho tantas aquí, tantas aquí, pero como no hay información, pues bueno. Mira, estamos entrampados en el tema de que la traen por la frontera y a París no sé qué. Estamos entrampados en el tema porque ya no es verdad que tanto que la traen a París. Es que viven aquí y salen preñados, obviamente. Y no tienen control de maternidad. El diputado Cedeño dando consejos. No tienen control de maternidad porque las haitianas que tienen una cultura diferente en materia cultural sobre ese tema, están pariendo 5, 6, 7 muchachos. Entonces, si los niños están en la escuela y están inscribiéndolos todos los años como debe ser, esos niños no vienen de la frontera, esos niños viven aquí. Entonces, está causando preocupación el tema del presupuesto. Nada más el año pasado, en ese renglón, básica, media, preuniversitaria, más de 26,000 millones de pesos, porque calculan cuánto le cuesta un niño en un aula al Estado. Venga acá, los Eso es calculable. los muchachitos haitianos que nacen aquí no son dominicanos. No, imposible. No si sus padres no son documentos, no. Depende del estatus. Es por eso, si sus padres, aunque sus padres sean la respuesta es haitianos, caso por caso, Iván. Hay que ver la caso hay por que caso. verlo. Pero no, mira, no, porque se eliminó la 168.13. La 168.13 se eliminó el jus No, solis. el 2010, la reconstitución fue que eliminó el Y no, y la jus solis. 168.13 también fijó posiciones sobre eso. Pero miren, en los temas de ustedes, educación y los haitianos, hay un vacío en cómo ustedes están abordando el tema. En la educación es verdad que el problema de la oferta de las aulas es un desafío que hay que atender, es verdad. Y que solo basado en satisfacer eso es que se pueden evitar las arbitrariedades, porque hay donde hacerlo. Pero el problema más grande de la educación es que tú no tienes garantía de que los maestros tienen calidad para seguir formando a la gente que el mundo de hoy necesita. Esa es la otra parte. La otra parte, cuando ustedes hagan, no me dejen fuera la otra parte, es que el desafío más grande de la educación es habilitar profesores que nos formen. Y con los haitianos, el otro elemento que quiero decirles, está bien todo lo que ustedes dicen, pero tienen también un olvido. ¿Cuál es el papel positivo de los haitianos aquí? ¿Por qué, a pesar de todas esas cosas que decimos nosotros, el sector privado y el gobierno los usan? En la construcción y en la agricultura son ellos los que han sido usados precisamente por la falta de protección. Yo quisiera que se regularizara todo el conjunto de cosas para garantizar una sociedad creíble, respetuosa de los derechos de la gente, pero no podemos obviar los déficits que hay cuando hablamos entonces del comportamiento. Mira el problema que tenemos. Mira, por ejemplo, el día pasado Graimel, creo que con un sentimiento nacionalista, no le voy a decir que incorrecto, diría que es correcto porque quien no quiere su patria no puede querer nada. Señalaba la dificultad que hay en una escuela de Capotillo donde
alrededor del 70% de los niños son de nacionalidad haitiana y no hay cupo para los dominicanos. Según el reporte según el reportaje de alguien que nos debe mucho respeto. Sí. Ahora, miren qué sucede, por ejemplo, el mismo problema que decíamos de no seguir aumentando la capacidad instalada, en este caso creando más escuelas o construyendo más escuelas. Miren qué problema trae, por ejemplo. Hay una escuela que me parece que es una corriente dentro de la iglesia, creo que son las monjas carmelitas, creo que se llama Fe y Alegría. Esas escuelas de Fe y Alegría en el país completo, dentro del sistema educativo público, son de excelencia. Déjeme decirle que para inscribirte en una escuela de Fe y Alegría, que tiene aulas pequeñas, que no es tan grande, no son tan grandes, la gente, yo vi ayer un reportaje que hay gente desde el sábado en la parte alta de la capital haciendo fila en la escuela desde el sábado pasado para inscribirse mañana. O sea, tienen una semana haciendo una fila para inscribirse. Mucha gente. Y ahí todos son dominicanos. No, y que mucha gente también tú puedes colapsar una escuela cuando gente de una localidad, por ejemplo, se traslada a otra. Mueve, porque ya me quiero allí, porque allí es mejor, o me queda cerca de la comadre fulana, o del trabajo mío, o la educación ahí que me gusta más que la de aquí. Entonces, al final de cuentas, te desborda la capacidad establecida de un recinto escolar. Eso no es una justificación ni una excusa al verdadero problema que estábamos hablando al principio. Bueno, simplemente pincelando otra y lista. Fafa hizo una acotación que a mí me parece también muy interesante, que es más de fondo. Como el tema del docente. Respecto al tema en sentido general, del tema de la migración. No solamente eso ya en lo que tiene que ver con la educación, pero respecto al problema haitiano, que él hablaba entonces sobre el tema migratorio, que ahí hay una responsabilidad también de Estado, porque todos estos polvos... Más bien doble moral. Por un lado el mazo y por otro lado te uso. Sí, todos estos vientos lo han traído esos polvos. ¿Cómo es? Esos así polvos mismo, trajeron estos polvos. Trajeron estos polvos. Es que aquí por años se ha sido bien irresponsable con el tema de la regulación de la migración haitiana, porque también históricamente los políticos del patio le han sabido sacar mucho provecho y capital político a ese tema, y por eso lo han evadido. Entonces, todo lo que estamos discutiendo ahora, y como nos ha desbordado, porque es verdad que nos ha desbordado el tema migratorio, pero ha sido una irresponsabilidad del Estado, porque los políticos han lucrado y han manipulado con todo ese tema. Europa tiene el mismo problema que nosotros de manera macro, específicamente Italia, Alemania, tienen una carga migratoria que prácticamente no aguantan. La diferencia con ellos es que son países de primer mundo, son países ricos y tienen mucho más recursos para atender sus cosas. Ahora bien, ¿cuál es el gran problema que tienen los países de Europa, que creo que también es nuestro? Es que muchos inmigrantes llegan, pero se mantienen en el anonimato, se comportan como nómadas, no se integran a la sociedad, no estudian, no participan, y entonces te dañan la calidad de la propia educación de esos lugares y también te crean unos bolsos de delincuencia porque no se integran al sistema del país. Yo creo que en la República Dominicana, cualquier haitiano, colombiano, venezolano o de cualquier nación, si ya está aquí, es mejor que se integre, que participe, que se eduque y que forme parte de la sociedad y que aporte a la sociedad, a que se quede manejándose de manera nómada, como se han manejado por más de 30 o 40 años los haitianos, que viven en los campos, no estudian ni nada por el estilo. Entonces, todas las estadísticas negativas que nos joden en el mundo, con mala educación, mala salud, ahí está todo eso y nadie lo cuenta. Bueno, yo lo que no quiero dejar olvidar es que a diferencia de nosotros, Europa se merece eso y más de lo que le está pasando. Porque si tú como Francia, como gran imperio francés, te metes en Argelia y te metes 150 años a darle funda a los argelinos en su territorio y pica toda Europa, y haces a los argelinos ciudadanos de tercera en su territorio, lo menos que te puede pasar, ¿tú sabes qué? Que los argelinos decidan ir a Francia. Y lo mismo pasa con Inglaterra. Entonces el imperialismo europeo, el colonialismo europeo, que durante 200 años destruyó países, mató a millones, invadió, destruyó cultura, está exactamente cobrando, le están haciendo pagar la factura en que ese generó. caso sí, pero en ahora el caso el problema no. Es que nosotros no hemos invadido Puerto Príncipe. No, nada. No. Para que estemos claros. De hecho, le entregamos el 20% del tamaño que tiene Haití hoy. De aquel lado. Oye, el 20% se le entregó entre Báez y Trujillo, le entregaron el 20% del territorio que tiene Haití hoy. Se lo dejaron dos presidentes a Haití. Perdimos. El más nacionalista. Perdimos.
Pero- de hecho, Pedro Santana nació dominicano y murió haitiano. Pero tú sabes una cosa, cuando ponen de revés. relieve esos elementos Nació respecto a lo dominicano que y está murió pasando en Europa, lo que está pasando en África, ahora, en estos tiempos, señores, el tema migratorio, nosotros vemos, sufrimos, padecemos, reflexionamos sobre lo que ocurre con Haití, porque compartimos con Haití esta isla, pero es un tema ahora, en este momento, a escala planetaria. Pero sobre todo, vuelvo y Terrible, le digo, nunca Sí, antes sí, yo sí, creo sí, que sí, había sí. ese trasiego. Es extremo, el ¿Ves? tema Mira, migratorio es extremo. este país tiene, en la presencia de los dominicanos que están fuera, la oportunidad de poder hablar de una cierta estabilidad económica gracias a los 10.000 millones que nos donan ellos. Aquí, junto con el problema de la migración, de regular de verdad la migración, está también el hecho de la atención a los dominicanos que viven fuera en función del reconocido aporte que hacen en todos los órdenes de la vida de este país. Todavía son nuestro segundo socio más importante. Todavía lo son, aunque nunca se ha regulado. Derek.